CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pares Impares. Hoy queremos partir este programa compartiendo con ustedes una carta que sentimos que habla por nosotros. Dice: señor director, soy profesor de lenguaje en un colegio de Pedro Aguirre Cerda. Me apasiona educar y creo profundamente en lo que hago, pero cada vez se me hace más difícil sostener lo que intento enseñar. No porque no quiera, sino porque siento que me estoy quedando sin referentes. Y ahí me surge la pregunta: ¿de dónde me agarro? ¿Cómo le explico a mis estudiantes la importancia del respeto, de la empatía, de escuchar al otro, si ven todos los días que quienes más poder tienen hacen exactamente lo contrario? Hoy vemos autoridades tratándose de formas que, si ocurrieran en un colegio, tendrían consecuencias. Estamos perdiendo mínimos que al parecer ya a nadie le importan. Estamos normalizando estilos agresivos, personas con poder gritando, usando improperios, pasando por encima del resto. Y lo más preocupante es que solo el hecho en sí, no es solo el hecho en sí, sino cómo todo esto se vuelve un paisaje. Genera ruido un rato, pero después seguimos como si nada. El mensaje que queda es peligroso. Parece que el que grita más fuerte gana, que el que humilla tiene más tribuna. Y eso, querámoslo o no, baja a las salas de clase, a los recreos y a cómo los estudiantes aprenden a relacionarse. No quiero enseñarles a ser cínicos ni actuar como si no pasara nada. Quiero enseñarles a dialogar, a escuchar, a no construir desde el odio. Pero cuesta cuando el mensaje de afuera es completamente distinto. No basta con pedirle a la escuela que enseñe valores, también hay que vivirlos. No podemos pedir a las aulas que no tengan violencia cuando afuera el grito se vuelve argumento y la descalificación una forma de diálogo. Y esto también es responsabilidad de la clase política, la que tiene que dejar de mirarse entre ella y empezar a mirar a quienes realmente los necesitan. Porque quienes están aprendiendo de todo son los estudiantes y con eso no deberíamos estar jugando. Esta es una carta de Elbert Donoso, un profesor de lenguaje, que ha dicho lo que todos pensamos y vale la pena que llegue bien lejos. Bienvenidos a Pares Impares. Y por eso queremos contarles la siguiente historia, porque la política es una arena que ya sabemos está por lo menos desgastada. Sin embargo, hay formas en que podríamos literalmente dar herramientas a los nuevos líderes que repiensen cómo se puede gobernar y encuentren mecanismos que apunten realmente a la construcción de una sociedad mucho más unida, que tenga más cohesión social. Esta es una iniciativa de Más para Chile, que a través de su Escuela de Liderazgo Democrático está tratando de que esto ocurra. Miranda Aspe conoció a los primeros egresados y nos cuenta la experiencia a continuación. La democracia es algo que se construye y sostiene a través de la ciudadanía, las organizaciones sociales, la justicia, la confianza entre las personas y los líderes políticos. Pero, ¿cómo se logra cuando son justamente esos aspectos los que están en jaque? Según la encuesta Bicentenario UC 2025, el gobierno, el parlamento, los partidos políticos y los tribunales de justicia se mantienen con niveles bajos de confianza. Y si hablamos de corrupción, el mismo estudio asegura que un 81% de las personas en Chile considera que hay mucha, un aumento respecto a 2015, donde era de 62%. Entonces, ¿cómo repensamos los liderazgos que dirigen al país? ¿Cómo se avanza hacia una sociedad más cohesionada? Porque si no tenemos acuerdo, al final del día unos van para acá, otros van para allá, otros van para allá, pero en la práctica ninguno va para ningún lado. Con 100 aprendices de distintas regiones del país, escuchando atentos, comenzó la primera sesión del programa de formación de liderazgos democráticos. Son los seleccionados que en 2025 cursaron el programa de Más para Chile, una escuela de liderazgo que busca formar políticos comprometidos con el bien común. Más para Chile nace como una alianza entre la Universidad Católica, la Universidad de Chile y la Fundación Democracia Más, y que tiene que ver con cómo somos capaces de mejorar la política en los distintos países, cómo somos capaces de aportarla a la política. Tomamos la experiencia de Democracia Más, donde habían escuelas de formación política que ya habían partido en 6 países de la región, que habían logrado impactos profundos en elegir mejores liderazgos democráticos, y quisimos traer esa idea también aprendiendo
aprendiendo del contexto regional, que es algo en que Chile no siempre está acostumbrado, pero que creemos que tiene mucho valor. Con 2 encuentros presenciales y 15 clases online, los aspirantes aprendieron sobre contenidos como identidad política, análisis del contexto nacional, herramientas de campaña, negociación y vocería, todas impartidas por académicos, expertos y exautoridades. Yo siempre tuve vocación de servicio público, interés por lo social, pero no había dado el paso hacia la política, por lo que todos sabemos, porque no confiaba en ella, la veía como algo corrompido, alejado de su sentido genuino. Me pareció una iniciativa súper interesante, me metí a ver un poco de qué se trataba. Son 2 de los 93 egresados de la primera generación de esta escuela de gobierno. José Miguel González, ex candidato de la UDI al Congreso, y José Toro, secretario general del PPD, provenientes de distintos sectores políticos, pero con un sentir en común, el del servicio público. Se nos capacitaba con cuestiones teóricas, pero también pasando a cuestiones más prácticas, técnicas, desde, por ejemplo, como habilidades para la negociación y para llegar a acuerdos, o también cuestiones de filosofía política, o también hacia dónde va el mundo, los nuevos desafíos de las nuevas tecnologías. Al final son contenidos que todos debiésemos saber, y eso te va regulando también lo que cada uno de los que participa va sabiendo. Entonces, no solo en términos de las campañas, sino de cómo funciona el Estado, de cómo funciona el Parlamento, cosas que de otra manera quizá uno no sabe, salvo los que están dedicados a esto 100%. Entonces, creo que ese mínimo es sumamente necesario de poder ampliarlo a muchas más personas, porque también pone un mínimo de decir, mira, desde aquí para adelante vamos construyendo todos juntos porque sabemos desde dónde viene. Una construcción que es diversa, representantes de 15 regiones del país que no solo reflejan diversidad territorial, sino también de género, pluralidad política y de identidades sociales. Parte de este programa tiene que ver con armar grupos potentes que tengan visiones distintas, que puedan confrontarse pero también trabajarse de manera conjunta, y en la medida que uno arma un buen grupo de distintos líderes, ¿cierto?, ellos se enriquecen mutuamente. Quienes quieren hacer política tienen que construir un país donde haya espacio para todos, y tenemos esa convicción profunda de que quieren construir un país para todos. Tiene que ser con las ideas y la voluntad y el tiempo de todos, y eso no pasa solo, eso se tiene que construir. Buscamos vivir en comunidad y adherirnos a algo. Tengo claro que la política es entre ideas, no entre personas, que mi argumentación, mi oposición al del frente, no se construye contra la persona en particular que tengo al frente. Yo no tengo que construir odio ni animosidad contra esa persona, ella tiene una visión distinta. Y eso, entenderlo, cuesta porque la política te tiende hacia el conflicto. Creo que cualquier política pública se saca adelante en acuerdo con otros, ¿no? Mejorándola además. Y eso es lo que finalmente beneficia que a las personas les vaya bien, tengan una mejor vida y tengamos todo un mejor país. Porque la democracia no se sostiene únicamente en las urnas, sino también en la capacidad de volver a encontrarnos en estos espacios a dialogar y reconstruir, hebra por hebra, el tejido social. Entender que la democracia tiene un valor en sí mismo, que es importante preservar y que la violencia no es un camino, es algo que yo podría creer que es un llamado transversal para los políticos de todos los colores. O sea, por lo general la política tiende al tribalismo. Yo me encierro con los míos, con los que piensan como yo. Me permite acercarme a un otro que ya no es un desconocido, sino me permite conversar con él, llegar a acuerdos, poder reencantar a las personas con la democracia, con el sistema político, con los liderazgos que tiene, y eso es una mejora en la cohesión social. O sea, la democracia es fundamental para que todos estemos en un sistema donde se respeten nuestros derechos, donde estén las libertades. También todos, nosotros como organización y los participantes, queremos ver resultados en el corto plazo, pero la formación política implica, es un trabajo como de ejercicio muscular, y el músculo se entrena y se practica y no siempre trae resultados de corto plazo, pero en el largo plazo creemos que es ese músculo que la sociedad necesita para poder convivir todos juntos. Esto es como un barco, algunos remarán por la derecha, otros remarán por la izquierda, pero finalmente cada uno por su sector y su línea tiene que enfrentar las olas que el mundo nos trae. Puede ser un factor muy importante para iluminar cuál es la esencia de la democracia, que es reunirnos, encontrarnos, ¿cierto?, a pensar y trabajar para un mundo mejor. El éxito de la primera edición del programa se reflejó en la papeleta. 28 participantes llegaron a las elecciones parlamentarias de noviembre de 2025 y 8 resultaron electos diputadas y diputados, entre ellos José Antonio Cast Adriasola del Partido Republicano y Tatiana Urrutia del Frente Amplio. Ahora, la meta es 2028, con miras a las elecciones municipales, donde los valores fundamentales de la democracia y sus representantes se pondrán a prueba.
La crisis climática es una que nos afecta a todos, pero ¿estamos trabajando conjuntamente para enfrentarla? La comunidad puede ser una aliada frente a las catástrofes climáticas que hoy estamos enfrentando con mucha más frecuencia. Incluso podría ser un modo de prevención de catástrofes. ¿Cómo? Veámoslo en la siguiente animación. Pensar en la posibilidad de enfrentar un desastre climático tal vez nos haga sentir vulnerables y diminutos, como si no pudiéramos hacer nada ante este destino apocalíptico e inminente. Sin embargo, el caso de Villa Botania demostró lo contrario. Mientras el fuego rodeaba Viña del Mar y Quilpué en 2024, esta comunidad se salvó gracias a que llevaban un año organizados limpiando maleza y creando cortafuegos. Este ejemplo real nos enseña que hoy el trabajo en comunidad es el mejor escudo protector contra la crisis climática. Según el informe de evaluación global de las Naciones Unidas, la participación de las comunidades es el pilar más importante para enfrentar riesgos. El estudio confirma que cuando las personas se organizan y comparten sus conocimientos, logran una rapidez y eficacia que las instituciones externas no siempre pueden alcanzar. El trabajo en comunidad no solo permite que los grupos actúen de manera más eficaz ante una emergencia, sino también que se adapten y estén mejor preparados. No se trata solo de reaccionar a catástrofes, sino también de construir redes sólidas capaces de evitar un desastre. Por esto, frente a un futuro que parece cada vez más incierto, nada más seguro que la protección que nos da una fuerte comunidad. Vamos y volvemos a una pausa en este capítulo de Pares Impares que sigue en CNN Chile. Estamos muy contentos en Pares Impares de poder recibir una conversación que no tengo pruebas, pero definitivamente no tengo dudas, es una de las grandes grietas de nuestro país. Y es la conversación sobre descentralización o su cara muchas veces oscura, que es la del centralismo. Chile tiene una historia política de centralismo y se ha convertido, de acuerdo, por ejemplo, a datos de la OCDE, en uno de los países más centralistas que pertenece a esta organización, lo que finalmente hace que muchas necesidades particulares, visiones territoriales, se pierdan en ese impulso centralista y por eso a veces candidatos de izquierda y de derecha, de distintos sectores representantes de los gobernadores regionales, tienden a coincidir sobre este diagnóstico o al menos en ese dolor. Hoy queremos hablar de esto, sobre las salidas, las posibilidades, de la mano de dos de los representantes de los gobiernos regionales de Chile, Cristóbal Juliá de la Vega, gobernador regional de Coquimbo, y Óscar Crisóstomo Llanos, gobernador regional de Ñuble. Bienvenidos. Muchas gracias, Paloma. Un gusto por estar en este programa. De verdad estamos contentos porque, acá. como este es un país centralista, tienen que venir a la capital a tener esta conversación. Exactamente, sí. Oye, quisiera partir con Cristóbal. Tal vez muchas personas no saben que tú tienes un pasado como meteorólogo. Siempre sabía. me sacan lo mismo. Pues que muy buen dato. Por lo tanto, mi primera pregunta es ¿cómo sientes el clima de la descentralización hoy día? Que está todavía en pañales. Yo soy de la segunda generación, a diferencia de Óscar, que es mucho mayor, dices tú. Claro, lleva más tiempo de experiencia como gobernador, pero nosotros experimentamos exactamente lo mismo, esto de estar luchando constantemente contra el nivel central. Ahora cambió el gobierno, también es como volver a foja cero, empezar todo de nuevo, cambia todas las cosas. Y la verdad es que, como bien decías tú, Paloma, somos un país hipercentralizado y donde además los gobiernos regionales que venían a cambiar un poco este escenario de descentralización, finalmente estamos constantemente siendo tutelados por el gobierno central. Y eso es algo que nos une a todos como gobernadores, más allá de los colores políticos que tenemos una misma visión que incluso a veces aparece el fantasma del miedo que se da, sobre todo los parlamentarios, de un gobierno federal. Y no apuntamos a un gobierno federal, pero sí a tener reglas un poco más claras, más libertades, y sabemos que hubo conflictos entre medio del caso Fundaciones y los distintos conflictos que ha tenido la política chilena. Pero si no avanzamos de esa forma, finalmente los recursos que llegan a las regiones se van perdiendo, se van diluyendo, y finalmente el desarrollo que quieren las regiones, y que nos pasa, yo creo que le pasa también a Óscar, cuando venimos a Santiago, vemos todo este desarrollo, claro, uno dice acá había 8 millones de personas, a diferencia de la región nuestra, pero es lo que queremos nosotros. Pero no es justo, no es justo. Sobre todo porque además este modelo de hacer crecer a Santiago ad eternum no es sostenible. O sea, de ninguna manera. La ciudad no tiene esa capacidad de carga, no puede responder a las expectativas de las personas que tienen calidades de vida distintas.
Quiero llevarlos a un ámbito emocional, porque ustedes son los gestores, tienen que hablar con el Poder Central, tienen que representar los intereses de quienes votaron por ustedes, pero también están en contacto con los dolores. ¿Cuáles son las caras que tiene el centralismo cuando ustedes van a sus territorios? ¿Dónde les duele el centralismo en sus propios territorios, Oscar? O sea, yo te diría que las caras están centradas en problemas cotidianos del día a día de oportunidades, ¿no? Porque se ve como que Santiago tiene todas las oportunidades del mundo, hay una gran concentración de poder, ¿ya? Hay una gran concentración económica, y lo que no tenemos finalmente ninguna de las otras regiones, porque yo creo que este es como bien paradigmático lo que le pasa a nuestro país. Entonces tú los dolores los ves en la salud, los dolores los ves en la falta de conectividad, ¿ya? Son dolores sensibles, y en la falta de oportunidades también de nuestros jóvenes, por ejemplo, que creo que es de las cosas que en el caso nuestro ha sido las principales tareas que hemos emprendido para poder desarrollarnos. Y tal como decía Cristóbal, esta tensión y lucha constante, ¿no? Entre el nivel central y el resto de las regiones, que hace que los 16 gobernadores de Chile tengamos posiciones únicas en gran parte de las materias que tenemos hoy, y con gran parte de coincidencia con los otros actores locales, como son los alcaldes. Pero el nivel que central, tienen los mismos dolores, aparte, porque son los que están en contacto con las personas. Son brechas, ¿ya? Pero también tenemos otras oportunidades. A pesar de todo eso, la calidad de vida, por ejemplo, en mi región es mucho más agradable que en Santiago. Y eso es una gran ventaja para nosotros, ¿ya? Y ningún santiaguino te lo va a discutir, además. Hay algo que ustedes dos comparten de formas distintas, porque el centralismo es una manera de pensar el mundo, ¿no? Y ustedes lo sufren, Santiago versus las regiones, pero también lo sufren dentro de sus regiones. La región que tú representas, por ejemplo, lo sufre porque históricamente pertenece a una región mucho más grande. Y en tu caso, tú vienes de un pueblito muy chico dentro de tu propia región, que me imagino que también percibía las mismas brechas, las mismas diferencias y los mismos dolores respecto de la capital regional. Entonces, ayúdenos a mirar eso también. De hecho, qué bueno que lo mencionas, Paloma, porque efectivamente yo soy de un pueblo que se llama Rapel, no del lago Rapel de acá de la región de Higgins, sino que pueblo Rapel en la comuna de Montepatria. Y voy a contar un pequeño suceso que grafica un poco la realidad que vive el mundo rural. La región de Coquimbo es una región sumamente rural y que tiene una geografía muy diferente, por ejemplo, a la que tiene la región del Ñuble, donde nosotros tenemos muchos recovecos, por decirlo coloquialmente, dentro de la región. Me pasó en un momento que sufrí una intoxicación en la casa de mis padres en el campo. Fui a la posta y no había absolutamente nada. Fui al Cerfam muriendo, literalmente muriendo. De hecho, llegué y si llego me demoro un poco más, podría haber caído en una falla sistémica, de hecho, porque estaba muy mal. No había suero, no tenían pastillas, no había absolutamente nada. Estuvieron a punto de derivarme al hospital de Ovalle, que está a 2 horas de donde yo estaba. Y esa es la realidad que vive el mundo rural en nuestras regiones. Y lo que dice esto es muy cierto. A nosotros nos cuesta mucho también. Yo estoy en el área metropolitana, la Serena de Coquimbo, y tengo 3 provincias, 15 comunas, y cuesta mucho a veces llegar a estos lugares que son mucho más apartados. Tenemos lugares en la región de Coquimbo donde no hay agua y que si los camiones aljibe, el gobierno central no les paga, ellos se van a paro y no le llevan agua a sectores sumamente vulnerables. Y esa es la realidad y es lo que ocurre también dentro de, en este caso, las regiones. Agua que es pagada con los fondos de los gobiernos regionales. Y muchas veces que, claro, agua que nosotros lo financiamos, ¿no? Con los fondos de emergencia. Claro, y esa sensación de que el gobierno central administra la billetera, que además pertenece más bien a los gobiernos regionales, es dolorosísima. En algunos momentos, nosotros tenemos como CNN, tenemos un pasado bien interesado en el mundo regional y recuerdo cifras como del porcentaje de manejo del presupuesto total que influye en la región, que la región puede decidir. ¿Cuál es ese porcentaje hoy día? O sea, nosotros tenemos, mira, todos los gobiernos regionales de Chile tienen el 2% del presupuesto nacional. Esa es la cruda realidad que tenemos los gobiernos regionales. Pero sí yo creo que tenemos una diferencia, que sabemos apuntar muy bien hacia dónde dirigir esos recursos, que tienen que ver estos dolores, que es la brecha, cada uno tiene sus estrategias distintas probablemente, y por eso la ciudadanía cada vez más observa que hay más altas expectativas de lo que puedan hacer los gobiernos regionales, la presión hacia los gobiernos regionales va a ser cada vez más alta, porque estamos apuntando a esas brechas que se dejaron estar por muchas décadas. Pero que ustedes conocen de memoria. Que nosotros conocemos, y que la verdad es que tú la solucionas y cambias la vida. O sea, tenemos un tema... Dame un ejemplo. Es que medicina en Ñuble, medicina, carrera de medicina. ¿Ya? No teníamos la región de Ñuble y hace 3 años atrás llegamos a acuerdo con la Universidad del Biobío, que está en mi región,
Y empezamos la carrera de medicina, sin infraestructura, sí, pero partimos de atrás para adelante. Carrera y después infraestructura. El sueño y después los palos y las construcciones. Y llegamos a un acuerdo, efectivamente, se tuvieron que ajustar muchísimo, fue complejo para la universidad, pero entendieron que primero había que echar a andar el proyecto y después la infraestructura, porque el sistema público piensa al revés. Construye y después echa a andar las cosas. Y después prueba que eso resultó o no. Aquí no, echamos a andar. Óscar, espérate un poco, déjame, porque a las personas que nos escuchan tal vez les puede parecer como, ¿y a quién le importa que la gente estudie universitariamente, que es una realidad muy pequeña? Pero ¿por qué esa es una decisión que influye en la región? Y por otro lado, ¿de qué manera capturas el valor que se crea? Porque muchas veces pasa que uno desarrolla un talento en un lugar y ese talento finalmente se va cuando se vuelve especialista. Mira, tiene que ver, yo creo que historia de vida y oportunidad. Historia de vida, yo no pude estudiar fuera de Chillán porque mis papás no tenían recursos. Me fue muy bien en la PAE, pero me dijeron en un minuto, ¿sabes qué? No puedes estudiar. No da. Y uno estudia en base a su realidad. Y cuando tú estás en estos cargos, yo creo que tienes que hacer cosas distintas, crear oportunidades. Entonces la carrera de medicina era algo transversalmente anhelado por la región. Era como de los sueños. ¿Pero porque queremos tener médicos o porque la gente quiere estudiar medicina? Primero, porque son oportunidades para los jóvenes. Porque muchos jóvenes con talento no podían estudiar medicina porque no podían los papás pagarles la carrera o irse para afuera. Segundo, porque hay que capturar el capital humano que hay y hay que dejarlo. Tercero, porque hay una brecha de médicos en el sistema público y eso es efectivo. Entonces, por más que y mientras más especialistas, más escasos, o sea, podemos construir más hospitales, más CEFAM, pero si no tenemos un médico que es una crisis mundial, entonces nosotros ahí vimos una oportunidad. No solamente dar oportunidad a nuestros jóvenes, sino que empezar a traer, y es lo que está pasando hoy en día. Entonces parte muy incipientemente la carrera de medicina, después química y farmacia, hoy son 5 carreras, después dijimos, bueno, esta es buena oportunidad, tenemos un centro de simulación que estamos terminando, un centro de investigación, entonces de una generación muy pequeña para lo que uno puede empujar, pero de alto impacto, generamos un ecosistema en materia de salud que hoy lo estamos potenciando, y que es más estratégico en mirada a largo plazo. Oye, quisiera avanzar hacia, ustedes dos son personas de distintos sectores políticos, pero que confluyen en la necesidad de hacer otro tipo de política. Es bien impopular el camino que han elegido, porque ya sabemos que rinde bastante la polarización, ¿no? Sí. ¿Por qué han elegido ese camino y en qué las personas de sus regiones lo pueden percibir? Cuéntanos tú primero. Bueno, primero, tú partiste diciendo que soy meteorólogo, efectivamente profesional, trabajé 9 años en un centro científico, después fui emprendedor. Y después me metí al servicio público durante el segundo gobierno del presidente Piñera y me gustó mucho el servicio público. Después obviamente llegó nuestro expresidente Boric y me tuve que retirar amablemente y ahí me dediqué a las comunicaciones. Y precisamente lo que me llamó la atención, dije, bueno, me gusta el servicio público, lo he hecho por muchos años y resolver necesidades que existen ahí y que pareciera que nadie las toma. Y vi en la figura del gobernador regional como algo que puede hacer muchas cosas para cambiarle la vida de las personas, principalmente de lo más pequeño, desde, por ejemplo, nosotros mandamos a unos cabros de una escuela relativamente vulnerable del sector de la Antena La Serena a Viena, una filarmónica que cumple un rol social súper fuerte, y fueron a Viena y que fue noticia del país. Deportista, una niña que tiene 12 años, que es patinadora, pudo viajar a competir a no sé dónde con fondos del gobierno regional. Y eso es cambiarle la vida a las personas, porque también el deporte, si no es fútbol, el deporte cuesta mucho. Entonces, pero también modelar un sueño, ¿no? Una posibilidad. No todo el mundo va a ser un deportista de élite, no todo el mundo va a ser un gran músico, pero la idea de que yo también puedo, que es lo que a ti no te pasó en tu propia región y en tu propia realidad, ¿no? Claro, es que por eso digo, o sea, finalmente a mí eso es lo que me motivó a meterme en esto, y esto de hacer una política lejos de la trinchera. Obviamente yo considero que los partidos políticos son importantes, son parte fundamental de la estructura democrática que tenemos. Yo todavía me mantengo independiente, tengo varios interesados, pero falta para aquello. Pero el tema es que hay que hacer política de diálogo. Yo creo que eso se perdió mucho, se perdió el respeto, lo que le pasó a un diputado ahora hace poco, sea real o no, o cuál haya sido el contexto. El que ya haya esta violencia desatada en todos lados me parece que no le hace bien a la sociedad. Y vemos a través de los medios de prensa, tú lo acabas de decir, es poco popular ser el dialogante. Finalmente el que grita más, el que pega más, el que obtiene más pantalla. Yo pienso que la política hay que hacerla desde ese punto de vista. Nosotros tuvimos la primera gobernadora destituida del país, donde fue
todos los días aparecía ella en los medios de prensa peleando con el Consejo Regional. Y era de verdad, no quiero ser peyorativo, pero era un circo. Y eso, y la ciudadanía, mientras tanto, como decía, tenemos listas de espera, tenemos liceos públicos de los SLEP que se caen a pedazos, literalmente, donde nosotros podemos invertir. Tenemos falta de espacios comunes, parques, una cantidad de cosas que puede hacer el gobierno regional mientras los otros están peleando. Entonces, a mí me parece que la lógica debiera ser esa al menos. Oye, y ahí, Óscar, interrumpan entre ustedes si quieren, pero ¿ustedes perciben que la ciudadanía valora que ustedes no estén agarrándose a través de los medios con sus contrincantes? Yo sabes que lo veo como un valor de obligación en el mundo que estamos viviendo y en los tiempos que estamos viviendo. Creo que hoy hay que dar cierta certeza a las comunidades, hay que tener canales de diálogo, hay que apostar por la cohesión social. Hoy creo que el principal desafío no solamente es Chile, de nuestra región del mundo, es la paz. Hoy estamos viviendo en una época donde lo más erróneo y popular es la guerra, y ahí hay inconsistencias finalmente en cómo uno toma posiciones. Yo estoy por una posición de la paz donde sea. Y creo que esas convicciones, esos valores, uno tiene que trasladarlo al territorio. Yo te comentaba antes, ¿no?, que nuestra región en su instalación vivió épocas de fricción fuertísima. Y las conversaciones, el diálogo, lograron que en un año pudiéramos estar todos nuevamente sentados. Los logros que tenemos no son solamente del gobernador o gobierno regional, sino que de una fuerza común que hoy tiene diálogo permanente y que vamos a seguir haciendo el esfuerzo para que no se pierda. Y claro, este tema de los shows televisivos de la extrema, ¿ya?, es muy peligroso. Fíjate tú los datos, ¿no? Hoy el estrés en la sociedad como aumentó nuevamente un 60%. ¿Ya? Eso no lo veíamos hace mucho tiempo atrás. Eso va a traer una consecuencia, no en la salud mental solamente, en la cohesión social. Entonces, bueno... Y en la salud física. Hoy día hay estudios que muestran que el estrés oxidativo aumenta cuando uno está sometido. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa probablemente con Cristóbal y con el resto de los gobernadores? Tú sales a la calle permanentemente y sabes lo que está pasando, sabes lo que... tiene el pulso, tiene el clima, ¿ya?, de lo que quiere la ciudadanía, hacia dónde quiere ir. Entonces tú no puedes entrar en un conflicto permanente. Exacto. No puedes entrar. Y ojo, disculpa, Óscar, esto no quita en todo caso que uno no golpee la mesa. Yo el año pasado salí en varias ocasiones a pegarle al gobierno central, a decir, oye, esto está pasando por soluciones habitacionales, porque si el gobierno regional vemos desde una aguja hasta un techo de todo. Y salimos a pegar, a exigir lo que nos pertenece. O sea, también tenemos, yo creo que, independiente que estamos por el diálogo, insisto, los 16 gobernadores estamos por unidad y un diálogo, pero si hay que golpear la mesa y si hay que ponerse duro, o sea, lo vamos a hacer igual de todas maneras. Pero yo creo que lo que busca y lo que quiere la gente finalmente es ver un líder, más que un gobernador, ver un líder que es capaz de gestionar y lograr que las regiones se desarrollen. Y defender las regiones. Exacto. O sea, si hay una palabra que yo creo que engloba a un gobernador en la defensa de tu región. Y de esa defensa tiene distintas dimensiones. Y la primera es la cohesión que tú tienes que tener en la región para poder defender la región. No puedes hacerla con una región dividida, ¿no? Tienes que hacerla cohesionadamente. Y ahí empiezan estas peleas de mucha desconfianza con el nivel central. Lo que te pasa a ti, a mí me pasó recién un recorte de 2.000 millones de pesos al hospital. Nosotros sabíamos que había un estudio del aeropuerto de Chillán, ahora nos dicen que no va, nosotros la vamos a seguir peleando, pero hay una desconfianza brutal. El otro día leía un artículo, ¿no?, un reportaje, una entrevista que le hicieron a Ricardo Huseman, ¿no?, un economista muy famoso que estuvo aquí hace un par de días atrás. Y uno de los problemas que grafica de Chile es el centralismo. O sea, eso está súper estudiado y está tiene un costo económico el centralismo para Chile en términos de oportunidades, no solo para las personas, sino de riqueza. Que hay centralismo. ¿No? ¿Qué es lo que falta para avanzar? La desconfianza. Si piensan que en la región no sabemos hacer las cosas, y uno podría demostrar con creces que las malas decisiones que toman en Santiago tienen una repercusión en Chile. Pero las decisiones que tomamos nosotros raramente o rara vez tienen finalmente un mal término. Pero hay una desconfianza brutal. Aquí hay como iluminados que quieren dirigir. Y hay también un desconocimiento profundo de nosotros, que nos ha tocado mucho ir al Congreso a defender tanto al Senado como a la Cámara. Ahí uno se encuentra, no quiero ofender a nadie, pero con una ignorancia supina respecto del rol que cumplen los gobiernos regionales, siendo que fueron creados bajo leyes que salieron del propio Congreso, donde no se entiende el funcionamiento de un gobierno regional. Y lo otro que también... nunca y en ningún caso, nunca es fácil
ceder poder, porque finalmente lo que tú tienes que hacer, lo que tiene que hacer el gobierno central es ceder poder a las regiones, y eso nunca va a ser fácil, tomando en cuenta también que tanto a senadores como a diputados se le metió un actor nuevo para competir en futuras elecciones, porque también tenemos cada 4 años, dependiendo de la región si es par o impar, elecciones senadores donde finalmente nosotros pasamos a ser elegibles o candidateables, digamos, en una elección. Entonces se generan pugnas políticas y que finalmente van en desmedro de lo que nosotros queremos para las regiones. Vamos a lo que sí les compete, que son sus fueros internos, regionales y personales. ¿Qué hacen ustedes para descentralizar su poder? ¿Qué hacen ustedes para generar instancias democráticas y qué hacen para promover un diálogo de calidad? Bueno, primero yo tomé una decisión política cuando llegamos, en términos de descentralizar, ¿no? El 50% de los recursos del gobierno regional se va a otras comunas fuera de la capital regional. Fue una decisión que tomamos. Hoy estamos cerca del 60% invirtiéndolo fuera de la capital regional, porque si no nos íbamos a transformar en lo mismo que uno pelea en contra. El centralismo de Santiago, decidimos tomar esa decisión. Lo segundo, mucho diálogo con los alcaldes. Tenemos mesa constituida con los alcaldes donde vamos haciendo una programación de inversiones, con el Consejo Regional lo mismo, y poco a poco también ir incorporando a la sociedad civil en esta dinámica, ¿no? Que creo que ha sido bien interesante. Implica harto diálogo y harta inversión de tiempo. Sí. Pero yo creo que es oportuno, y por eso yo partí diciéndote que eso va a implicar en la práctica que cada vez la ciudadanía va a tener más alta expectativa en los gobiernos regionales, ¿ya? Sí. Porque son escuchados, ¿ya? Las demandas de una u otra manera las vamos resolviendo, porque yo creo que si hay algo que caracteriza a los gobernadores es que somos gestores, ¿ya? Somos polillas probablemente, que andamos buscando por todos lados para resolver esa problemática. Si ahí la trampa es la que mencionábamos al principio, que tiene que ver con la autonomía que tienen para la toma de decisiones de su presupuesto, porque ustedes pueden tener toda la voluntad, pero si la plata no les alcanza, en algún momento esa brecha se va a abrir también con la ciudadanía. Es que eso es lo que tiene que cambiar, y eso es lo que cuesta mucho, y que nos cuesta mucho explicarle a la ciudadanía. Cuesta entender por qué, si en una ley de presupuesto que fue aprobada en el Congreso un año anterior, ¿por qué yo tengo que después estar pidiéndole al Ejecutivo permiso para gastar esa plata que me asignaron por ley? Y una cantidad de trabas que hay entre medio, también una burocracia. Yo expuse en el Senado, de hecho, a los senadores le dije, paso a paso, esto es lo que yo tengo que hacer para sacar un proyecto. Me demoro 8 meses, de una burocracia pero brutal. Y eso explicárselo a la ciudadanía, porque bueno, ¿y qué pasa con la ambulancia? Sí, po. ¿Qué pasa con los carros bomba de tal comuna? A ver si sabéis. Y entonces, y por supuesto que hace falta, falta, tenemos una posta que no le han hecho nada nunca, en Guanaqueros. Oye, ¿y la relación con el mundo privado cómo es para ustedes? Es bastante buena. Buscando soluciones, digo, porque bastante buena. Es un diálogo fluido, permanente. Nosotros además tenemos ciertos programas de atracción de inversiones, de ser el que estábamos en la cola, hoy somos la 7ª región con mayor inversión extranjera, porque diseñamos una estrategia con el mundo privado y público. Y hay una particularidad que yo diría que es bien interesante también de los gobiernos regionales, que buscamos encontrar la solución a nuestros problemas. O sea, tenemos este tema de la ambulancia, pero vamos buscando la alternativa. Formación de carabineros. Nosotros teníamos una escuela de formación para 10 años más, que es lo que estamos, o menos, yo diría 5, ya estamos en diseño. Pero conversamos con carabineros, ¿qué es lo que necesita? Una buena infraestructura, listo. Había un internado que no estaba siendo utilizado, hicimos un acuerdo con el municipio, lo remodelamos y en 2 semanas más ingresan los primeros 90 estudiantes, en menos de un año. Y resolvimos un anhelo de, no sé, 10, 20 años de la región. Claro, hay que ponerse creativo. Eso es lo único, es la única finalmente hoy la gestión pública es la gestión de la innovación. No te queda otra. Exacto. A nosotros no nos queda otra. Porque... Oye, aprovechemos los minutos que nos quedan, que son pocos. Estamos hoy en un nuevo ciclo de gobierno y pueden pedir cosas al gobierno central. Ya están teniendo un poco una experiencia, pero no necesariamente esa debería ser la norma, si las cosas también se van acomodando en el camino. ¿Cuáles serían los requerimientos que ustedes harían al gobierno central? Yo en lo personal que le dé urgencia a los proyectos de ley que están en el Congreso en este momento, que primero los gobiernos regionales de 3 pesos que se invierten en seguridad, nosotros ponemos 2, ponemos más que el Ejecutivo entre todos los gobiernos regionales en seguridad. Y no tenemos, por ejemplo, una división
de seguridad, es decir, no tenemos una unidad de expertas en nuestros propios gobiernos regionales para que seamos parte de toda la estructura lógica que tiene el tema de seguridad, que sí lo tienen, por ejemplo, los municipios. Compramos cámaras de vigilancia, carros de policía, equipamiento para PDI, etcétera, y no estamos ahí. Y ese es un proyecto de ley que está en el Congreso, y el otro es el proyecto de ley de regiones más fuertes, que precisamente nosotros lo que pedimos es finalmente no ser ni más ni menos que un municipio. Es decir, tener la autonomía financiera, que es lo que nosotros buscamos. También hay una parte de rentas regionales también que es sumamente relevante, también que nos interesa, que muchos de los tributos, por ejemplo, de los puertos, yo al menos tengo puertos, aquí no... Claro, si la actividad ocurre en la región, que la plata quede en la Exactamente. Y también empezar a ver cómo podemos flexibilizar otro tipo de recursos, como el royalty, porque nosotros, a diferencia del municipio, estamos sumamente limitados a lo que es el royalty, ese dinero que tenemos que destinarlo exclusivamente para lo que es desarrollo productivo, siendo que podríamos hacer una cantidad de cosas y estamos muy limitados. Lo propio pasa con el Fondo Espejo, que para nosotros es un dolor de cabeza, el Fondo Espejo del Transantiago, que buscaba igualar a las regiones con los recursos, pero estamos también sumamente limitados. Tenemos una ley que está mal hecha, y un reglamento que está mal hecho, que es sumamente limitado y que no nos permite a nosotros ejecutar una brutalidad de dinero que tenemos disponible para también mejorar algo que es tan básico como el transporte en nuestras regiones. ¿Y por qué? Porque por otro lado tenemos la patita de Contraloría que nos está mirando y nos pide a nosotros que ejecutemos funciones fiscalizadoras que con la cantidad de funcionarios que tenemos cada gobierno regional no da para es tanto. Imposible. Oye, ya que tú hiciste la lista de supermercado técnica dura, ¿tú puedes hacer la lista emocional, habilidades blandas, lo que se le pide en términos valóricos? Yo le pediría al gobierno que saliera de las trincheras. Yo creo que cuando uno gobierna, tiene la responsabilidad de gobernar para todos y conversar con todos. Y siento que el gobierno está trincherado. ¿Comparte esa visión tú, y una mala Cristóbal? noticia, creo yo. No al 100%. Yo siempre pienso que hay que tener plazos razonables porque al menos yo lo experimenté el año pasado, donde generalmente se piden resultados de manera muy inmediata. Sí creo que se han cometido muchos errores y sí creo que hay mucho que abordar. Comparto en el sentido de que, es claro, exactamente, esto no es una guerra, esto es colaborativo. Yo hasta el momento creo que podemos encauzar bien el camino. Todavía es pronto esto. Pero sí comparto que se tiene que abrir el diálogo y sobre todo con los gobiernos regionales que finalmente podemos ser unos partners de los gobiernos centrales. De hecho, debiera ser así. Debiéramos nosotros canalizar las necesidades de las regiones más allá de los sectores, más allá de los ministerios, sino que ser nosotros los que canalicemos esas necesidades. Incluso si tuviéramos realmente las capacidades, los recursos, le facilitaría el trabajo al gobierno podrían tener central. sueños de más largo plazo que los gobiernos centrales. Efectivamente, porque mira, yo por qué digo que sí hay un ánimo de trinchera, ¿ya? No hemos tenido al día de hoy todavía una reunión con el presidente de la República. Yo creo que eso debe haber ocurrido ya. No hemos tenido reuniones amplias con los ministerios en mesas técnicas de trabajo. Eso no ha ocurrido. Lo tuvimos con el presidente Piñera. A mí me tocó estar hoy el tercer gobierno. O sea, yo transité con la instalación del gobierno Piñera. También no fue fácil con el presidente Boric en varios minutos. Y hoy creo que está complejo también con el actual gobierno. Entonces yo diría, salgamos de las trincheras, porque en las regiones tenemos un ánimo de complementar trabajo para salir adelante. No van a encontrar disputas de extremos con nosotros, de ninguna manera. Pero entre la trinchera, la desconfianza, el proceso de instalación, que ha sido complejo, pero se han dado condiciones para que esté complejo, creo que hay que salir de ese espacio. Respeto por los convenios de programación. Todos tenemos convenios de programación que permiten tener una mirada de mediano plazo con los ministerios. Exacto. Eso también hoy se coloca en duda. Entonces, por eso yo digo que en lo emocional, yo diría que hay que salir de esta zona que permitió ser electo. A nosotros también nos pasó. Nosotros también fuimos electos. También tenemos nuestro respaldo político. Esa era mi última pregunta para ambos. Todos hemos sido antes, probablemente cuando somos más jóvenes, un poco peores personas, un poco más menos dialogantes, un poco más enjuiciadores. Es normal, es propio de la edad, de hecho. Y también a medida que nos vamos poniendo mayores, vamos adquiriendo perspectivas, experiencias y nos damos cuenta de lo que fuimos y de lo que somos ahora, el momento en que algo nos hizo clic. ¿Qué cosas ustedes aprendieron en el ejercicio de su cargo, en los primeros tiempos del ejercicio de su cargo, que tal vez le quieren regalar como experiencia al gobierno central? Es difícil, yo por eso también, claro, a lo mejor yo lo tengo como aquí, Óscar, ya más tiempo que yo como gobernador,
Claro, nosotros lo vimos también el año pasado. La instalación de una nueva autoridad nunca es fácil, y sobre todo cuando las cosas no se han hecho bien, y eso hay que decirlo también. El gobierno anterior, que el gobierno de Boris, dejó lamentablemente un Estado bastante minimizado, dañado, y donde hay que hacerse cargo de muchas cosas y muchas que también van a costar sacar adelante. Todos llegan de una u otra forma aprendiendo a habitar el cargo. Entonces no es fácil. Yo creo que cuesta al principio, los primeros 3, 4 meses, yo diría los primeros 6 meses es un dolor de cabeza, es muy intenso, es de mucha intensidad, y yo creo que ya después casi de los 8 meses, cuando uno ya empieza a navegar exactamente, por eso yo creo que yo soy de la idea de todavía aguantar, pero claramente estamos también en los tiempos donde la inmediatez es lo que requieren los ciudadanos, o sea, ya no estamos para aguantar y esperar tanto. Yo creo que hay que ser justos en ese sentido y darle un tiempo a que esto se pueda retomar el rumbo que nosotros esperamos, porque yo veo, por ejemplo, el delegado instalándose y uno dice, pero mire toda la cuestión, mira lo que está pasando, los seremi, etcétera. Pero nosotros también nos instalamos, a mí también me criticaron mi jefe de división, mi gabinete. ¿Y cómo eras en esa época y qué aprendiste a no hacer o a hacer mejor? Es que me interesan mucho los aprendizajes de las autoridades, porque creo que tenemos poca escuela de cómo uno puede ser una mejor autoridad, qué valores que nos pusieron ya no nos sirven para nada. O sea, hace poco hacía una entrevista a un especialista que fue el fundador global del Movimiento por la Gentileza. Imagínense. Y él está certificando colegios, hospitales alrededor del mundo para que sean lugares gentiles. Suena hippie, pero tiene unos efectos muy concretos en nuestra biología y en nuestra coexistencia. Entonces, ¿qué cosa aprendiste que ya no podías hacer más y que tenías que empezar a hacer de una manera distinta en el poder? Es dialogar. O sea, es decir, dejar siempre de lado la emocionalidad interna, porque hay conflictos. Tengo alcaldes que son de derecha y de izquierda, o sea, van a haber cosas... O que no te caen muy bien. Y también uno nunca va a ser monedita de oro de todo el mundo, o sea, siempre tú vas a tener opositores solamente porque sí. Entonces uno tiene que aprender, yo creo que lo que aprendí es eso, es que nunca dar respuestas emocionales y siempre tener una respuesta dialogante, nunca dejarse llevar precisamente por esas emociones, porque creo que finalmente eso te lleva a una trinchera. Si alguien te está pegando, bueno, es frenarlo, ver por qué lo está haciendo, pero no ir al choque, no. Yo creo que eso es lo que aprendí mucho el diálogo. Al principio era ya, le cortamos el agua a este alcalde, por ejemplo, no le damos a... No, o sea, ahora... pero eso era el primer pensamiento, ya no le vamos a aprobar ni un proyecto hasta es que eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque esos mismos ciudadanos son los que después votan por ustedes. Exactamente, entonces eso al principio uno lo piensa así, yo no sé si le habrá pasado lo mismo a Oscar, pero al principio uno lo pensaba así, ahora no, es paz y amor con los 15 alcaldes, sea como sea, sean malos, sean buenos, sean simpáticos, sean pesados, pero acá... Hay que sembrar la paz para que la paz ocurra, como Gandhi, y lo que importa finalmente son los ciudadanos, porque como dices tú, en cada una de las comunas de la región hay un votante tuyo. Tú la tienes más difícil porque no puedes repetir el mismo. Es que además nosotros la tuvimos más difícil. Sí. Porque cuando llegamos la ciudadanía no sabía que lo que era un gobernador. Claro. En la primera pasada. Claro. Porque estaba el intendente y nos tocó ese proceso de transición. Y yo te diría que lo primero que uno tiene que controlar es la ansiedad de lo que quiere hacer. También. Yo creo que hay que tomarse un minuto cuando uno llega ya, porque uno llega con toda la adrenalina de haber ganado una elección. Con tener los caballos un rato. Efectivamente, alta expectativa de tu coalición, ¿ya? Algunos para bien o para mal, ¿ya? Y uno creo que tiene que llegar y respirar un poquito. Respirar un poquito. La ansiedad, porque si no la ansiedad te va a ir matando. Y ahí lo que decía Cristóbal es así. La cosa que hay. Es lo que hay que conversar, el diálogo, pero primero asentarte, ¿ya? Para ver el panorama donde está, ¿ya? Que una campaña es una cosa, gobernar es totalmente distinta, hacer ciertas pérdidas también de lo que comprometiste, que probablemente no lo vas a poder cumplir, ¿ya? Pero se te abren otras oportunidades que sí vas a poder hacer, ¿ya? Y entrar en políticas de alianza también, porque en el caso nuestro nosotros tenemos consejeros regionales, ¿ya? 16 en mi caso, que piensan los 16 distintos. También hay que dar gobernanza a ese mundo, gobernanza a los alcaldes, gobernanza con el gobierno central. Entonces uno se transforma en un gran articulador con el mundo privado también, articulador que implica tener templanza, respirar más, conversar mucho y ser realista. Incluso hay concejales que son... Y los concejales, en fin, hay un mundo que para nosotros está en nuestro entorno, que es tremendamente valioso, altamente demandante, ¿ya? Y uno tiene que tener, yo creo que esa capacidad. Si hay algo que aprendí de esto, es tolerancia y respirar. Exacto.
Yo soy alguien bien acelerado en mi vida en general, muy innovador, me gusta hacer muchas cosas, que todo ocurra ahora, ya. Y he aprendido aquí que todo tiene su tiempo y su lugar muchas veces, hay que saberlo explicar bien, ¿ya? Y la capacidad de comunicar es fundamental. Eso. Oye, les quiero agradecer mucho a los dos que hayan además hecho el esfuerzo para coincidir aquí en la capital. Muchas gracias también por lo que hacen en sus regiones y por mantener el espíritu del encuentro, que ese podría ser su próximo partido político, el Partido del Encuentro. El Partido del Encuentro. Bueno, Ya tú que están ves ahí, lo que pasa en independiente, que está buscando ahí. Tú sabes lo que pasa en otros países, ¿no? Con los gobernadores que crean sus propios movimientos o fuerzas políticas. Sí. Ya, no sabemos cuál es el futuro que nos depara, pero No sé. ojalá sigan con este Pero espíritu. hay Nos que vemos. aportar, hay que progresar, hay que desarrollar, hay que generar buen ambiente. Yo por eso no me voy a cansar de decirle al gobierno central que aquí podemos trabajar en conjunto. Se trata de ese ánimo. Cuando trabajamos y juntamos fuerza, le mejoramos y le cambiamos la vida a las personas. Y creo que tenemos que salir de esta trinchera. Esta trinchera está haciéndole mal a nuestro país. Totalmente. Pésimo, el ambiente está malo. Entonces, Para los ciudadanos de Pontepatria también ahí. Para todos. No, de todas maneras. Sí. Yo creo que a esta altura, donde hemos ido de un lado a otro, ¿Sí? básicamente los últimos 15 años, yo creo que ya la ciudadanía espera que los políticos vuelvan a esa política donde hay mucho diálogo, donde pueden conversar sin atacarse. Política de los consensos. Política de los consensos, pero del diálogo principalmente. Sí, puede que no siempre se llegue a acuerdo en algunas cosas, pero es elevar el nivel del debate. Respeto. El respeto. Oye, muchas No, gracias. gracias a ti, Gracias, Paloma. Paloma. Nosotros vamos a seguir con este tema. Somos unos entusiastas militantes de la conversación sobre descentralización, que es una conversación sobre justicia. El problema, más allá de que uno crea que las cosas se pueden ordenar de distintas formas, es que la descentralización, de acuerdo a las data, tiene impactos muy concretos en la vida de las personas, en sus oportunidades, en su posibilidad de mejorar sus condiciones generales, y también en cosas más profundas, como que hay familias que se tienen que romper porque las personas van a buscar oportunidades a las capitales. En el fondo tiene un efecto social, una fractura económica y tiene una falta de aprovechamiento de las oportunidades que hay de desarrollo también en cada territorio. Así que una conversación que todavía va avanzando. Por suerte no estamos en el mismo lugar que hace 8 años atrás, pero nos queda mucho por crecer. Vamos a una pausa y volvemos con más. Volvemos en Pares Impares porque en estos tiempos el encuentro parece un poco como matemática cuántica, ¿no? Decimos qué puedo hacer para encontrarme con otro y bajamos aplicaciones o hacemos grandes planes porque se nos ha ido medio atrofiando la capacidad de encontrarnos, pero a veces lo único que tendríamos que hacer es salir de la casa, abrir la puerta. O eso es lo que nos están diciendo nuestros expertos a quienes fuimos a consultar con la idea de saber cómo podríamos encontrarnos más fácilmente. Y nos dicen que el secreto está en los barrios. De mi barrio me gusta jugar con mis amigos y divertirme también. Que tenemos muchos vecinos para jugar juntos. La plaza, jugar, pasarla bien, jugar fútbol. Sí hay plazas. De que vivo con 2 amigos del mismo colegio. Me divierto, juego con mis amigos. Hasta aquí llega este capítulo de Pares Impares. Hemos hecho un viaje por todas las posibilidades de encuentro que aún tenemos, las herramientas que existen modelando el país en el que queremos vivir, desde la política hasta la casa. Necesitamos mostrar que el futuro sí puede ser de otra manera, mucho más dialogante, y ahí tomamos con mucha fuerza las palabras de ese profesor que llama la atención sobre algo que hemos normalizado, y es el frecuente intercambio violento en nuestro mundo público, en los medios, en la calle. Es inaceptable que permitamos eso y que no traigamos de vuelta valores tan centrales para la construcción de cualquier bienestar como son el respeto, el cuidado, la amabilidad. Son cosas que necesitamos volver a modelar desde la política hasta la calle y cada uno de nosotros tiene su forma de contribuir. Por eso los invitamos a ser parte de la solución en lugar de hacer crecer el problema, algo que suena fácil de decir, es más complicado de hacer, pero parte por tomar conciencia y querer participar.
los invitamos a participar de este movimiento por el encuentro, que puede ser silencioso, pero está presente y sigue avanzando. Nos vemos pronto en otro capítulo de Pares Impares. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.